Bien, son las 9:43. El doctor Fernando Rosero, ex contralor, ex candidato a la presidencia de la República, también fue congresista, está con nosotros. Él es el candidato a la Asamblea por Fuerza Ecuador, lista 10, por el distrito número 2 en la provincia del Guayas. Le damos la bienvenida, doctor, y nuestra primera pregunta para despegar en la entrevista. El expresidente Bucaram y actual candidato a parlamentario nacional, asambleísta nacional, dijo, más o menos en otras palabras, desmarcarse de la candidatura del señor Zagnay de la Bastida, por cuanto en una declaración pública puso en duda su inocencia. Me pregunto si usted, como candidato a la Asamblea, está en esa misma línea. Bueno, primero, buenos días a usted, Jimmy, y a todos los al panelista también que está aquí presente y a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora. En efecto, Jimmy, yo estoy en la línea de Abdalá Bucaram. ¿Y por qué estoy en la línea de Abdalá Bucaram respecto al candidato Zagnay? Porque al parecer el candidato Zagnay olvidó un principio constitucional que lo establece el artículo 76 de nuestra Constitución, de las reglas del debido proceso, que es que establece el principio de inocencia. Ninguna persona puede ser señalada como responsable de la comisión de un delito hasta que por sentencia ejecutoriada así no se la declare. Si no existe ninguna sentencia en contra de Abdalá Bucaram que lo señalen como responsable de un delito, de cualquiera de los delitos que ha habido, y en efecto jamás Bucaram ha recibido una sentencia condenatoria sobre las tantas acusaciones que se le han hecho a lo largo de su carrera política, y menos aún respecto de los temas que hoy son de conocimiento público, mal podría nuestro candidato a la presidencia poner en duda ese principio de inocencia que está consagrado en la Constitución. De tal suerte, yo estoy en la misma línea del compañero Abdalá Bucaram, que es el líder de la organización, y no comparto de ninguna manera las expresiones vertidas por el señor candidato a la presidencia, Zagnay. Ahora, ¿qué es lo que propone Rosero a sus electores? Bueno, yo he hecho algunas propuestas, Jimmy, que han sido acogidas inclusive por varios candidatos. Yo llevo un conjunto de proyectos que miran a hacer un verdadero cambio aquí en el país. Por ejemplo, en cuanto a las reformas sustanciales que deben darse al Código Orgánico Integral Penal. Si queremos nosotros combatir la delincuencia, debemos pensar en normas claras, concretas, precisas y con el endurecimiento de las penas. El actual Código Orgánico Integral Penal no lleva justamente esa misma línea. Hay una serie de penas que son muy blandas, y yo pienso que delitos como que han causado una gran conmoción social, como el delito del femicidio, como el delito del sicariato, como el delito de delitos de lesa humanidad, delitos de narcotráfico, delitos contra los violadores de niños y mujeres, de delitos cometidos inclusive por funcionarios públicos que roban el dinero del pueblo ecuatoriano cuando están en el poder, etcétera, etcétera. Esas penas tienen que endurecerse, y consideraré la posibilidad de que la Asamblea Nacional establezca la cadena perpetua para estos autores y cómplices de la comisión de estos delitos, una vez que han sido debidamente procesados y siguiendo pues todos los procedimientos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal. Ese es un cambio que, gracias a Dios, ha tenido acogida, inclusive este proyecto ha sido acogido por otros también participantes en esta lid política, inclusive candidatos presidenciales. Otro tema que también yo he presentado y que ha sido acogido por otros candidatos a la presidencia de la República y otros candidatos también a la Asamblea Nacional. Casi que lo están copiando, dice usted. Es una copia. Porque yo hace rato que yo vengo hablando sobre el tema, es la internacionalización de la banca. Hay muchos que dicen que sí, que vamos a traer la banca. Hay que tener el proyecto. Yo tengo el proyecto ya listo y lo he puesto a consideración de las personas con las cuales he tenido periodistas y personas de determinados segmentos sociales, para que se permita a la banca extranjera venir al Ecuador. ¿En qué condiciones? En dos condiciones fundamentales. Primero, que tengan su domicilio aquí en el Ecuador, porque de nada sirve que venga la banca extranjera aquí
promueva una serie de proyectos con bajos intereses, pero cuando usted tiene algún problema de índole legal, entonces no, vaya usted a defenderme, vaya usted a enjuiciarme allá en los Estados Unidos, o vaya a defenderme usted en Europa, o vaya a defenderme en México. No, entonces el domicilio tiene que estar aquí en el Ecuador para que la banca extranjera pueda desarrollarse y podamos tener nosotros intereses blandos que tiene la banca extranjera. Y el segundo aspecto respecto de la banca extranjera es que compita en idénticas e iguales condiciones con la banca nacional. Es decir, que se le permita a la banca nacional también estar en una abierta competencia respecto de los proyectos que tiene o de las líneas de crédito que tenga la banca extranjera y que también las tiene la banca nacional. De tal suerte que si la banca extranjera viene al Ecuador, se domicilia aquí en el país y establece líneas de créditos blandas para determinados proyectos, y la banca nacional permanece todavía con los intereses al 20-22%, será pues el sistema financiero, el sistema bancario, el que señale pues la permanencia o no de tal o cual banco nacional o extranjero. Es decir, que los intereses bajen por la competencia. Por competencia, es decir, por la competitividad que tendrán en el mercado, es decir, por el libre mercado. Si viene un banco extranjero y le señala a usted que para adquirir una vivienda ellos le prestan al 2 o al 3%, pues nosotros vamos a ir por ese banco extranjero. Alguien decía, y es importante señalarlo, que ya estuvo aquí la banca extranjera y se fue. No, no es verdad. A la banca extranjera nunca se le permitió, jamás se le permitió dar créditos. No se le permitió dar créditos. Solamente podían abrir cuentas corrientes o cuentas de ahorro con la banca extranjera, la que estuvo aquí, que fue el Citibank, que fue el Bank, también, vino el Bank of America, vino acá, y solamente se le permitió era abrir la cuenta corriente o cuenta de ahorro, pero nunca dar créditos. Entonces, ese fue lo que aconteció en este proyecto que llevo, que es sobre la ley de internacionalización de la banca. Va a venir la banca extranjera a competir en idénticas condiciones y a otorgar créditos a los ecuatorianos, y será pues el sistema financiero el que establezca a qué banco usted va a solicitar crédito. Veo también que en el tema de empleo usted está hablando de la opción para contratar a gente joven. Bueno, ¿cómo? Porque ese es el gran problema de los jóvenes, ¿no? Cuando van a aplicar a algún empleo, dicen, ¿cuál es su experiencia? Y hasta ahí llegó. Sí, aspiración. Efectivamente, usted sale de bachiller y usted no tiene trabajo. Usted es joven y no tiene una experiencia en algún empleo. Y la experiencia se lo demuestra a través del currículum que usted presenta. Entonces, estableceré a través de un proyecto de ley que los jóvenes entre los 19 y los 29 años de edad puedan, en un porcentaje mínimo del 5%, que todas las empresas públicas y privadas, en un 5% de su personal, contrate a estas personas jóvenes entre los 18 y los 29 años de edad, logrando así incluirlos en el mercado laboral. ¿Qué significa? ¿Con seguridad social? Con seguridad social, evidentemente, porque se los incluye al mercado laboral con todas los beneficios que tiene el trabajador común aquí, con todas las prestaciones que tiene el trabajador común. Y con ello lograremos lo que se ha estimado, más de 300.000 plazas laborales de inmediato. Eso es igual más o menos a lo que actualmente existe con las personas que padecen de discapacidad, que tienen un porcentaje del 3%. Yo creo que el 5% es bueno para que los jóvenes puedan estar en todas las empresas públicas y privadas, y ese es mi proyecto que hablo respecto al empleo. Doctor, con respecto a temas coyunturales, ¿no? ¿Verdad? Está preocupada la situación por la parte económica, la parte social, pero está el tema de la violencia. La gente algunos piden libre porte de armas, otras personas hablan de endurecer las penas. ¿Cuál es la propuesta de Fuerza Ecuador con respecto a la Asamblea? ¿Qué se tiene que hacer desde lo legislativo con respecto al tema de seguridad? Mire, yo creo que además de lo que usted se refiere al porte de armas, y hay que obviamente establecer un reglamento para ello, además de lo que usted firma también de lo que es un proyecto mío, de lo que es el endurecimiento de las penas y establecer la cadena perpetua, hay una parte que nadie le ha tocado y que es muy importante. ¿Quiénes administran justicia en este instante en el país? ¿Quiénes son los administradores de justicia? Jueces y fiscales. Yo llevo una lista, señor, porque desde que yo comencé la campaña, a través de los medios de comunicación en los que yo he participado, he pedido que a mi WhatsApp
yo tengo un WhatsApp y yo le doy el teléfono, el 0999-12-11-18. Me envíen un listado completo de los jueces y fiscales corruptos. Hasta el momento llevo alrededor de 623 jueces en todo el país, con una serie de cuestionamientos sumamente duros, y de fiscales igualmente, que realmente tienen que irse. Es decir, si tenemos nosotros la posibilidad de que se administre justicia aquí en el país, es evidente que tiene que reorganizarse totalmente el sistema. Pero ¿y cómo lo hace desde la Asamblea? ¿Cómo? Voy a llamar a un juicio político al Consejo de la Judicatura para que me explique el Consejo de la Judicatura qué ha hecho, porque el Consejo de la Judicatura, de acuerdo al mandato constitucional, tiene la obligatoriedad de hacer evaluaciones permanentes a los jueces y fiscales. Sin embargo, la actual presidenta del Consejo de la Judicatura, muy paladinamente, ha dicho desde el 2013, no se hace evaluaciones ni a jueces ni fiscales. Entonces los jueces están en este instante libres de toda responsabilidad, libre de todo conocimiento en cuanto a su conducta se refiere por parte del Consejo de la Judicatura. Ellos van a rendir cuentas. Yo los llevaré a juicio político a los actuales miembros del Consejo de la Judicatura para que expliquen por qué razón mantienen en sus cargos a estos jueces cuyos nombres y apellidos los llevo a la Asamblea Nacional, y a estos fiscales también cuyos nombres llevo a la Asamblea Nacional, que son corruptos, señor. Jueces que por sus sentencias las venden a un determinado precio, al mejor postor. Y fiscales que por un dictamen abstentivo cobran y por un dictamen acusatorio cobran. Entonces aquí en el país el inocente es culpable y el culpable es inocente. Entonces, mientras que no exista realmente un verdadero juez probos, con conocimiento, con la suficiente capacidad para poder ejercer esta profesión tan noble que es la de ser juez o la de ser fiscal, no podemos nosotros hablar de una reestructuración de la función judicial, y no podemos hablar de la seguridad si está en manos de gente que tiene, perdóneme, con ello yo culmino, gente que obviamente obra en una forma poco menos que corrupta. Perfecto. Mi última interrogante de una manera breve, doctor. Si usted fuera en estos momentos asambleísta, ¿usted respaldaría el juicio político del ministro de Salud? Pero evidentemente que sí. Por el tema de las vacunas. Sí, señor. Sí, señor. No solamente que respaldaría el tema también respaldaría yo lo que ha sido actualmente, ya pasó, sé que con 131 votos de los actuales asambleístas ha pasado la ley de extinción de dominio. Yo voy a ratificar que se lo haga, pero con determinadas reformas. Porque, sí, hay sectores que dicen que es inconstitucional por donde se lo vea. Evidente, es decir, también se viola, mire usted, también se viola un principio constitucional que es el principio de inocencia. Entonces, si dejamos en la Carta Magna, si derogamos de la Carta Magna a través de una consulta popular el principio de inocencia, entonces obviamente pasará, en mi criterio, la ley de extinción de dominio. Pero usted no puede, por la sola denuncia que usted tiene, se inicia el trámite y de inmediatamente ya se aplica la ley de extinción de dominio. Usted plantea una reforma. Evidente. Sí, es que se la aprueba. Es que no puede ser. Es que, no, ya está aprobada. Pero perdóneme, falta el veto del presidente. Falta el veto. No falta el veto, falta la aprobación o el veto del presidente, que puede ser parcial o total. Para que se den cuenta que yo sí conozco de esto, porque yo he sido 3 veces. Ahora, yo he sido 3 veces, he estado en el Congreso Nacional. Hay sectores que están. Es decir, hay personas, perdóneme, hay personas que están de candidatos a la Asamblea Nacional y que no conocen ni siquiera cuándo le toca ir y reunirse en la Asamblea Nacional. Pregúntele usted cuándo le toca a un asambleísta ir a la Asamblea Nacional. El 14 de mayo. Lean la Constitución. El 14 de mayo tenemos todos que estar, los que somos elegidos asambleístas, tenemos que reunirnos, autoconvocarnos a la Asamblea Nacional e ir a Quito para hacer la primera sesión de la Asamblea Nacional. Hay sectores que le están pidiendo a Lenín Moreno que antes de cualquier tipo de veto o aprobación lo envíe a la Corte Constitucional para que le pegue una revisada. Mire, yo sé que si eso ocurre, la Corte Constitucional no va sino a obrar como corresponde. Si existe de por medio, ya le reitero, entre las reglas del debido proceso, y que está puntualizado en el artículo 76 de la Constitución, el principio de inocencia, resulta extraño, por decirlo menos, que los parlamentarios, sin conocimiento de esta norma, de esta disposición constitucional, promuevan la extinción de dominio inclusive a las personas que tienen una mera o simple denuncia.
Ni siquiera han sido llamados a una instrucción fiscal, ni siquiera han pasado por un proceso legal, no tienen una sentencia condenatoria, pero en cambio ya se les ha incautado sus bienes. Eso resulta, perdóneme, no solamente absurdo, eso es demagógico. Eso es demagógico y la demagogia no va conmigo. Gracias al doctor Fernando Rosero González. Él es candidato a la Asamblea por Fuerza de Ecuador, lista 10, distrito número 2 en la provincia del Guayas. Suerte en su campaña en la recta final. Muchas gracias, Ibe, muy amable por esta invitación.